tal amigos de Red MX? Bienvenidos a este segmento que es Noticias Red MX. El día de hoy estoy con mi buen amigo Marco Polo. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, mi estimado Cristian. Muy bien, Marco, colectivo Transporte Digno Saltillo. Ya así habíamos es. tenido el placer de platicar un poco de lo que es el transporte urbano público en la ciudad de Saltillo. Ya hace algunos años que Sí, empezó este proyecto y que te hice esa buena entrevista. Y pues vamos a platicar un poquito de cómo ha ido, de cómo han acontecido muchos accidentes sí. por lo mismo, por la negligencia de algunas autoridades que no toman cartas en el asunto. Y bueno, hoy es el último día del año Sí, 2025. sí, sí, así Un es. pequeño resumen, plática de lo que ha acontecido. Bueno, pues rápidamente ya, ayer es septiembre del 22, fue la primera vez que nos encontramos y me entrevistaste. Apenas surgía el colectivo. Ahora, después de poco más de 3 años, podemos decir que nos hemos estado en un proceso de consolidación. Y pues bueno, no me gusta iniciar las charlas así, pero ya no son accidentes, son siniestros. Siniestro. ¿Por qué? Porque un siniestro alguien hay responsable, alguien causó ese incidente. Los accidentes no, los accidentes pueden ser de la naturaleza, un tornado, un torbellino, una tormenta eléctrica, un temblor, esos son accidentes. Lo nuestro, lo que sucede en las vialidades es siniestro, porque siempre hay un responsable. Entonces, una de las cosas que iniciamos en el 2022 y que fuimos consolidando es que iniciamos con el transporte. Tiempo después que también tuvimos la fortuna de que nos cubriste el evento, hicimos una apuesta de una cruz derivado de la muerte de un indigente, de una persona que en ese momento no tenía nombre, atropellado, le pasó encima un camión periférico, que no hubo consecuencias para el chofer, puesto que se argumentó que no lo vio, y segundo, como no había ningún familiar que presentara una denuncia o ratificara la denuncia, pues no pasó nada, salió libre, sin castigo el chofer. Ahora sí que después de 3 años y medio, ¿qué tenemos ahora? Lo mismo, tuvimos un siniestro vial apenas hace 2 días, no ayer propiamente. Tuvimos un siniestro vial en el cual un camión de la 7A quiso ganarle el paso al tren. ¿Y qué pasó? Se le pegó, afortunadamente iba en arranque apenas el tren, y pues afortunadamente dentro de los heridos que hubo, no hubo desgracias que lamentar, pero se debió a la imprudencia, pero también a la falta de infraestructura. Los siniestros viales como tal, nos hemos dado cuenta en este devenir de años que hemos estado, que no nada más es la imprudencia de los choferes, la imprudencia del conductor, el exceso de velocidad, que ese es fundamental. El exceso de velocidad es la principal causa de muerte. Así es. Y además son bólidos, o sea, estamos hablando que son balas dirigidas, cohetes teledirigidos, un carro a alta velocidad, porque cuando que le pegues a alguien a más de 60 kilómetros por hora, la probabilidad de muerte es casi del 100%. Conforme va aumentando la velocidad, la probabilidad de muerte si le pegas a alguien es del 100%. Aparte de eso, el alcohol, el conducir bajo los efectos del alcohol, de alguna droga, también ha aumentado. El 60% de los siniestros viales que suceden entre viernes, sábado y domingo se deben principalmente a que el conductor estaba borracho o bajo la influencia del Y alcohol. en ese tema, los alcoholímetros sobran en la noche, ¿eh? Sobran en la noche, pero también la gente los evade y también no hay consecuencias. Claro. El problema es de que tenemos una ley que también, ahí viene el segundo punto. Tenemos una ley, hay un reglamento, pero la autoridad no lo aplica con severidad y por consiguiente la gente sabe que no va a pasar nada, va a seguir con su licencia, no va a haber ningún problema. Y por lo tanto, pues no hay realmente una sanción correcta, porque aunque exista una ley, un reglamento, la gente sabe que no va a pasar nada, va a seguir con su licencia y va a poder seguir conduciendo. Sí, los accidentes viales en Saltillo son el pan de cada mañana. Siniestros viales. Siniestros. Siniestros Siniestros. viales. Discúlpame, Sí, siniestros. sí. Los siniestros viales
son el pan de cada mañana en Saltillo. Así es. Cada mañana y normalmente no necesita ser fin de semana tampoco Así es, ¿no? para ver accidentes, pero en los números del gobernador, del presidente municipal, no hubo Porque el lenguaje no cambia. Ahorita volvés a decir accidentes, son siniestros siniestros, viales. siniestros. Les duele y les preocupa manejarlo como siniestro porque siempre en un siniestro hay responsables. El tercer factor, como lo dices bien, dices, el gobernador, el presidente municipal, no indica, no comenta nada referente a estos siniestros, pero se debe que hay una parte de responsabilidad de ellos. ¿Qué tiene que ver el gobernador o el presidente municipal con el siniestro de ayer? Que la 7 fue arrollada por el tren. Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque no hay una infraestructura que permite y garantice la seguridad de las personas. No hay una correcta señalización. Tú puedes ir al cruce ahí en Lerdo, no hay una correcta señalización. Los semáforos ferroviarios no funcionan. Eso es responsabilidad de la empresa, definitivamente. Pero el semáforo ferroviario, si no lo tiene puesto la empresa, el gobierno municipal debe de decir al gobierno federal que le exija al concesionario, porque está concesionada esa línea férrea, a que cumpla con todos los elementos de señalización y de equipamiento para que los cruces sean seguros. Además, la infraestructura está pensada para el vehículo. Ese es otro de los problemas. La infraestructura debe de estar pensada en las personas, aplicando la pirámide de la movilidad. Como no se aplica la pirámide de la movilidad, entonces tenemos una infraestructura de entrada deficiente y eso es responsabilidad del gobernador Claro, y eso es responsabilidad del presidente claro. municipal. Un ejemplo, Nazario Ortiz Garza, la ampliación, tiene banquetas de ancho de 1.5 metros. Alguien va a decir, ¿tiene banquetas? No, tiene banquetas, pero no son las correctas. Tienes razón. Fue algo que pensé cuando la fui a ver. ¿Sí? Hace unos días pasamos por ahí y me tocó ver a una familia de 5 integrantes Así es. y solamente 2 iban en la banqueta. Así es. ¿Qué es lo que pasa? Y Que está nueva. está nueva. Ellos piensan que cumplieron con la banqueta para el peatón. No. En una vialidad de las características de Nazario Ortiz Garza, como lo marca la norma oficial NOM 004 SEDATU 2023, indica que por el tipo de vialidad debe de medir 4 metros. Cada lado de la vialidad debe de medir 4 metros para que una familia de 5 personas pueda ir caminando con seguridad. Ahí, por ejemplo, si llegan a atropellar a alguien, van a decir que qué andaba haciendo el peatón en el arroyo vehicular. Pues para empezar, porque no quepo en la banqueta, en primer lugar. Y segundo, porque la infraestructura que le correspondía, porque esa es una obra estatal, no pensaron en el peatón, no aplicaron la No, pirámide de la movilidad y por lo tanto, pues obviamente la inseguridad está completita. sí. ¿Es responsable del peatón que va en el arroyo vial que lo atropellen porque no puede andar en la banqueta? Técnicamente, no. La realidad es que la infraestructura no está pensada en el peatón y entonces el responsable, ¿quién es? La autoridad. Claro, desde un principio pienso yo que Saltillo creció de una manera increíble. No hace más de 10 años, me imagino yo tengo apenas poco aquí en la ciudad e incluso pues a mí también me ha tocado ver un cambio muy drástico en la ciudad. Somos más personas ahora, pero ¿cómo puede ser posible que si estás viendo que la ciudad, lo viejo, tiene calles pequeñas, banquetas pequeñas, pues por lógica vas a pensar que la gente va a tomar esa vialidad también para correr, para pasear al perro, para hacer deporte, alguna actividad, vaya, y también usarla para pasar por ella y poner una banqueta así chiquita y no toda la calle hay banqueta, Ah, no, no, no. solamente son algunos tramitos Unos muy tramos, pequeños. en efecto, y además no nada más hay tramos, en el caso de Nazario Ortiz Garza, que no hay banqueta. Lo preocupante es de que si vemos el trazado y el diseño, está pensado exclusivamente para el vehículo. Claro. Y ahora sí voy a decir algo que a lo mejor no le gusta a las autoridades. Piensan en los vehículos, no piensan en las gentes, no aplican la pirámide de la movilidad, nada más que se les olvida que quienes votamos somos nosotros. El grave problema es que nosotros, las personas, también desconocemos de cómo debe de estar la infraestructura de una ciudad Efectivamente. y nos hace pensar que por tener
una vialidad donde van a ir puros vehículos seguramente, nada más seguro los vehículos, no pensemos de que no debe de ser así, sino primeramente deben de ir seguros las personas, después los ciclistas y después el transporte público colectivo, después el transporte de carga de los últimos 2 kilómetros o de última vía, como dicen algunos, y por último, los vehículos particulares. Y ahí no está aplicado así. Entonces, pues está grave de que piensen ellos de que con eso nosotros vamos a decir, qué bien están trabajando las autoridades. No. Y son ellos los que ponen las leyes. En efecto. O sea, ni ellos mismos cumplen sus propias normas. Y eso es lo increíble, porque tenemos un poder legislativo que no legisla, que no vigila el actuar de las autoridades, porque es responsabilidad del poder legislativo generar las leyes y vigilar que el presupuesto se esté aplicando correctamente. Pero además, todos los legisladores, como los trabajadores del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, tienen que apegarse al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que indica que todo servidor público debe de fomentar, proteger los derechos humanos, que debe de aplicar los principios de transversalidad y de absolutos. O sea, un derecho humano es absoluto, lo tenemos que respetar y las autoridades lo tienen que hacer respetar, tienen que fomentarlos, pero además tienen que saber que son progresivos. O sea, una vez que logras algo, tienes que seguirle aumentando el nivel de derecho. Y aquí es en el único lugar en donde no nos falta mucho en que quiten las ciclovías, porque, es que los automovilistas necesitan más carriles. No, una vez conquistado un derecho, el derecho es progresivo. Y aquí tienen el proyecto en el tramo de la ciclovía donde está la Auditoría Superior del Estado, que es una entidad dependiente del Poder Legislativo, quitar la ciclovía para subir a la banqueta, o sea, quitarnos espacio a los peatones para darle más carriles al vehículo. Pues, ¿de qué se trata? Y después poner parquímetros que no vas a darles mantenimiento. Pero no me voy a saltar de un tema importante que va de la mano a lo que estás diciendo. Los menores de edad con las motocicletas. Un tema muy, muy, muy sonado aquí en Saltillo, que no tiene una regularización, que no les importa porque para seguir vendiendo, me imagino yo que alguien ha de vender motos también ahí, porque si es muy tonto que cada 3, 4 meses pierden la vida chavitos que les sueltan una moto y que no vayan, ni los padres sean sancionados, porque esto ya es de sanción, porque ni los mismos padres están tomando en cuenta el mal que le hacen a sus hijos. El gran problema no va nada más con los padres. Tenemos una educación actualmente muy permisiva hacia los menores de edad, en donde no les estamos diciendo de que aparte de derechos tienen obligaciones. El último, yo creo que te refieres al motociclista que quedó abajo de una camioneta ahí por la escuela de la Cruz Roja entre Rayón y, efectivamente, y Lázaro Cárdenas, fue siendo el último, bueno, no el último, pero último sí, más sonado. El más sonado, un chamaco de 17 años. Pero aquí la responsabilidad no nada más recae en los padres de familia. Si la misma autoridad desde hace años le ha quitado la autoridad a los padres de familia para corregir, en donde en lugar de lograr fortalecer los lazos familiares, no tenemos eso, sino al contrario, decir que a los niños no les puedes decir nada, no les puedes maltratar. Estoy de acuerdo, no hay que maltratarlos, estoy de acuerdo, no hay que pegarlos. Pero si los sancionas con no quitarle esto, quitarle el otro, que no vea la televisión, que se ponga mejor en la casa, ayudar en las labores de la casa, y luego el niño o la muchacha se quejan ante la PRONIF de que fue maltratado por el papá y la mamá, no preguntan y luego detienen al papá y a la mamá y hasta a veces les quieren quitar a los hijos. Yo creo que también hay una creencia de que todo mundo dice la verdad cuando sabemos perfectamente que muchas veces decimos cosas que no son, nomás por evitar la sanción. Sí. Entonces yo creo que aquí el problema radica de que los motociclistas es un problema grave, es un problema muy grave. Hoy cuando hicimos la evaluación del cruce de Lerdo,
porque ya lo fuimos a evaluar para ver qué es lo que le falta y qué se necesita hacer para que sea seguro. Vimos a un motociclista cruzar cuando iba llegando ya el tren a esa altura. A escasos 10 metros se atravesó la vía, pero también previamente una camioneta de doble cabina se cruzó a pesar de que el tren iba como a 20 metros, o sea, se pudo haber quedado parado y se lo hubiera llevado el tren. Yo creo que aquí el problema con los motociclistas es que no hay una regularización de quién tiene una motocicleta, se le permite andar a la motocicleta, pero por desgracia la autoridad sanciona solamente a la gente de escasos recursos, porque yo no veo que la dureza la apliquen con los muchachos que tienen recursos económicos. Okay. Ese es también el otro problema. Claro. Entonces, la ley es aplicable para todos. Quien falla la ley, quien viola la ley, tiene que ser sancionado, indistintamente si eres de una clase social baja o una clase social alta. ¿Y por qué manejo lo de las clases? Porque por desgracia Saltillo somos una ciudad bien clasista. Okay. Y hace un medio poco dijo que precisamente aquí en la Alameda yo ya quiero andar, que deje de ser la Alameda esa pues parque de pueblo para poder tomar una copa de vino y ver qué onda, qué onda. La Alameda, para nuestros amigos que son de fuera, que nos ven muchos, de Saltillo está preciosa, así como es. Es pura historia. Mucha historia, Ahorita mucha historia. Estamos grabando en ella. Nos venimos a una fuente que está muy bonita, que tiene... Desde 1885. Imagínense, la fuente. No le han dado mantenimiento. ¿Qué es lo que le falta? Que sí se necesita darle mantenimiento, que sí se necesita que todos participemos. Una vez que la autoridad le da mantenimiento. Y es el pulmón también del centro. Un pulmón del centro, pero también ahí es el otro problema, no cuidamos. Exactamente. No cuidamos, y es lo que también tenemos que ser responsables. No, nadie es gratis en la vida. No. Y piensa la gente de que porque lo hizo el gobierno ya fue gratis. No, eso fue en parte de tus impuestos, parte de los derechos que pagas, parte de los servicios que pagas, que llegan a las arcas municipales. Ellos agarran ese dinero y lo invierten, también pagan la nómina de cada uno de ellos, porque el presidente municipal junto con los regidores y síndicos, su sueldo sale de ese dinero que nosotros lo pagamos, claro, a través de impuestos y todo. Entonces, todo lo que gasta el municipio es dinero nuestro. Cuando nos demos cuenta que es nuestro dinero el que se está gastando, entonces en ese momento yo creo que vamos a tener conciencia de cuidar lo que se invierte en esta ciudad, como la Alameda. Es un derecho y una necesidad tener aires verdes. Es un derecho, primeramente, porque en el cuarto constitucional indica que tenemos el derecho a contar con un medio ambiente sano. Pero el derecho a la movilidad también implica que el derecho a la movilidad necesariamente plazas públicas deben de existir, precisamente para poder hacer efectivo el derecho a la movilidad. Entonces, esto es parte de tener un derecho a la movilidad y también de contar con un medio ambiente sano. Amigo, y cambiando drásticamente de tema, con las unidades que son gratuitas, ¿cómo ves? Pues mira, ¿cómo va la cosa ahí? Las famosas rutas troncales. Una va de norte a sur, sur a norte. Saltillo, ¿cómo le llama Aquí Vamos, pero nosotros le decimos el colectivo el Ahí Vamos. El Ahí Vamos. Pues ahí vamos, como decimos, ¿no? ¿Cómo vas? Pues ahí vamos. Tiene números de uso muy felices. No es posible que se muevan, como dicen ellos, 1.600.000, se hayan movido del 1 de octubre al hoy 31 de diciembre. 1.800.000 dicen que se han movido. No es posible. No es posible porque se necesitarían más unidades, cerca de 100 unidades para mover esa cantidad de personas. Los números no mienten. Sí, pero pues bueno, funcionan, sí funcionan, pero al estar desarticuladas de las demás rutas, hace que este sistema no sea eficiente. Un ejemplo, la 7A lleva una parte de la ruta que tiene la troncal Oriente-Poniente. La 7A no ha dejado de funcionar. ¿Pero por qué no ha dejado de funcionar? Porque precisamente no cubre lo que no cubre la troncal Oriente-Poniente. Ahora, la troncal Oriente-Poniente tiene que tener una ruta de tal manera de que se enlace con las demás rutas. El problema de las rutas troncales no es que existan. El problema es cómo se adquirieron y cómo están. Es un programa que, para empezar, lo disfrazan de programa social, pero fue un contrato de prestación de servicios. Se contrató la prestación de servicios a una empresa llamada DM Control por la cantidad de 146 millones de pesos durante 15 meses.
O sea, simplemente eso es lo que va a durar ese programa, ¿no? 15 o 18. No, sí, 15 meses, que son 15 meses, si mal no me falla la memoria. Son 15 meses o 15 meses donde va a estar gratis. donde va a estar Después gratis. vas a tener que ir a sacar tu tarjeta, no te puedes Ah, subir sí, a no, pagar. no te puedes subir a pagar porque vas a tener que tener O sea que la no es para todos, no, al final para de nomás, al fin cuentas. de cuentas es para la tarjeta, para Sí, los que tengan tarjeta. sí, Pero obviamente aquí el problema que tenemos con Aquí Vamos es que es un contrato donde se contrató la prestación de servicio a la empresa DM Control, como lo dije hace un momento, en donde DM Control, en las reuniones de aclarativas que tuvo el proceso licitatorio al cual asistimos, dijo claramente, las unidades son mías. Yo nada más voy a prestar el servicio de las dos rutas troncales. Al fin de cuentas, las unidades son de la empresa de M-Control. Pero lo grave no está ahí. En un momento dado pudiste haber hecho eso, pues sí, es legal. Una contratación de servicio, de la prestación de servicios es legal. Que no es lo correcto, no es lo adecuado, es lo fácil, porque la autoridad municipal se ha dedicado a hacer lo fácil, no lo correcto. Lo fácil, no lo correcto. Lo fácil era contratar el servicio y no ponerse a pensar en armar una empresa para municipal para poder darle claro, a la solución del problema. El problema radica que hay un posible tráfico de influencias. claro, sí. ¿Por qué lo decimos? Porque cuando estaba publicándose la licitación en agosto, los camiones venían ya en el Pacífico, cruzando el Pacífico y llegar al puerto de Manzanillo. Nosotros cuando nos dimos cuenta y que colaboradores del colectivo nos avisaron que ya estaban saliendo del recinto fiscal del puerto de Manzanillo, los camiones los fotografiaron en Colima. Y obviamente eso significa que tuvieron un trayecto porque es temporada de tifones en ese momento en el Pacífico Oriental y significa de que al menos anduvieron 45 días en el mar, ya venían etiquetados, ya venían con los diseños, logotipos del programa Aquí Vamos, o Ahí Vamos, como decimos nosotros. Entonces, ¿cómo? Una empresa se puede atrever a comprar en mayo, porque calculamos que en mayo debieron haber metido la orden de compra a principios de mayo, finales de abril, y tú te atreverías a comprar 35 camiones ya con el logotipo de Aquí Vamos a finales de abril, principios de mayo, saber que en agosto va a salir una licitación en la cual solamente eres el único concursante, como una licitación pública nacional con un solo concursante, caray, y que solamente uno solo es el que cumple con las reglas, ahora sí que las condiciones que te ponen las reglas para participar en el concurso y solamente él puede cumplirlas y nomás concursa uno, será legal, pero no ético. Ahí huele muy feo. Y lo peor es de que los camiones desembarcaron del puerto de Manzanillo por el día 8, no el 8 salieron del recinto fiscal. Yo creo que debieron de haber arribado, yo creo que a lo mejor sí 7, 8 de septiembre salieron del recinto fiscal y se vinieron para acá. Obviamente, si alguien que sabe de los principios básicos de comercio exterior, sabe perfectamente que un barco no llega el barco y luego atraca, ¿eh? Llega el barco, avisa al capitán del puerto y el capitán del puerto le indica entre 24 y 48 horas cuál va a ser el lugar a donde va a atracar, el muelle a donde va a atracar. Primer paso y luego aduanas, etcétera, Descargas etcétera. otras 24 horas y luego el recinto fiscal. Y eso te llevas entre 24 y 72 horas. Entonces, caray. Y en el proceso se publicó la licitación en agosto, pues en agosto ya venían esos camiones en barco. Eso es lo grave, ya lo denunciamos ante la Fiscalía Especial de Delitos por Hechos de Corrupción, ya lo denunciamos y nos inconformamos ante el municipio. ¿El municipio qué nos contestó? Increíble. Nos dijo que como un servidor no es el representante legal del colectivo, se desechaba la queja. Digo, oye, somos un colectivo, no somos una C para que sea un representante legal de un colectivo. Pero bueno, esa fue la argucia que utilizaron el departamento de la Contraloría para desechar nuestra queja ante el proceso licitatorio. Que en ese proceso íbamos a decir, ¿cómo es posible que sea pública nacional? Nomás hay un concursante y además es el único que cumple las reglas. Híjole, discúlpame, pero eso
Eso es muy feo. Amigo, ¿y tú que tienes tantos datos? ¿Sigue siendo Saltillo el lugar con el precio más alto en transporte público El urbano? segundo, ya nos ganaron. ¿Quién Nos nos ganó ganó? Tijuana y Mexicali. Oh, ok. Nos ganó. Pero somos el segundo más alto. No quiero saber cuánto cobran entonces ahí. A ver, En 19 pesos. no manches, imagínate. 19, 20 pesos. También el cobro de allá. Espero que allá sí tengan aire, porque si no, 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 híjole. definitivamente Mexicali, estuve trabajando hace años allá, digitalizando algunos archivos. La temperatura ya llega a ser en agosto 50 grados. O sea, La conozco. sí, no, Ahí vive sabe, mi hermano. no, entonces te darás cuenta que ahí, ahora sí que los cachanillas en verano, sí es Sí, no, intenso. se la rifan, se la rifan. Es intenso, ¿no? No, somos el segundo más caro, pero somos yo creo que uno de los peores, si no el peor sistema de transporte público de una ciudad capital. No Claro. hay una ciudad capital con este sistema de transporte público tan pésimo y tan ineficiente. Porque no porque tengas dos rutas troncales ya se soluciona el problema. No, no, no. ¿Cómo viene la gente de Teresitas para acá? No, hombre, no, no, no. La gente de la Todo el Laura. mundo se queja. Ajá. La, Ramos. La Ramos ni se diga, Ni se ¿verdad? diga, A ya ves la última. Ujú. periférico, también con muchos Así accidentes. es. Un trato Horrible. nefasto, unidades sin suelo. Algunas como la 3A o 3B que va para el lado Puerto de Y Flores. luego las unidades que andan como camioncitos pequeños, ¿no? También, Sí. Esa es, por ejemplo, la que va a Puerto de Flores, la 3A y 3B, con la creo. puerta abierta. Con la puerta abierta son camiones, son vagoncitos que están muy mal. Pero ese es el problema, no se les mete en cintura y pues engañar a la población pensando que por qué las dos rutas troncales, ya con eso se acomodó el transporte, pues no, la verdad no. Y los números son felices, ¿eh? En una próxima publicación en la página vamos a decir lo que realmente pueden transportar 35 camiones, pero lo más importante, cuántos camiones se necesitarían para los números felices, porque dicen que transportan diariamente 28,000 gentes. Ya están dando boletitos, ¿no? Con eso van a decir ellos Imposible, no dan que boleto, con no dan eso. nada. No, Ya no subí. ya me subí yo también. ¿Eh? Ayer o antier, sí, nos dieron unos boletitos. Ahí En la vamos. 7A. En la 7A En la sí. 7A. En la 7A y en la 18 sí dan boleto. Están dando boletitos. Así Que es. esos son para, si te pasa un accidente, Sí. también para numerar. Siniestro. Si te pasa un siniestro en el camión, también me imagino para numerar Validar. cuántos suben, cuántos bajan. Ya ves que los tienen con lo de las barras también, que ese no es problema del chofer, eso debería solucionarlo el dueño, ¿no? Las barras El chofer debería estar enfocado en manejar. En manejar nada más que no están en ese proceso. Para que esté enfocado en manejar tendría que tener un sueldo diario con todas las prestaciones de ley. Los choferes no tienen eso. Tienen jornadas de 14 a 15 horas. Además de esas jornadas, trabajan bajo un modelo hombre-camión en donde trabajan todo lo que pueden captar y pagar lo que viene siendo la liquidación del día, lo demás ya es para ellos. Entonces trabajan al día. Eso es muy importante para el público, que sepa que el camionero no siempre es el malo. No, el camionero, no justifico las acciones de los camioneros porque es imprudencia, es irresponsabilidad, pero como ellos ganan a diario, tienen que trabajar de 14 a 15 horas para sacarlo del día, pelean el pasaje. Eso hace que generen acciones intrépidas y que por consiguiente cometan actos irresponsables que provocan un siniestro donde hay heridos y a veces hasta muertos. Pero el modelo hombre camión que sigue prevaleciendo ahorita, hoy, se basa en eso. Pagan la liquidación diaria al dueño de la concesión y el resto que sobra ya es para ellos. No tienen ningún tipo de prestación de seguro social, Claro. no tienen ningún fondo de pensiones, no tienen apoyo médico. Para hacer sus necesidades tienen que buscar pararse a llegar a un Oxxo o a una gasolinería para hacer sus necesidades, porque los lugares o las estaciones donde ellos hacen base no tienen baños. O no están en ruta.
o no están en ruta. Entonces, eso es lo grave, o sea, eso lo sabe la autoridad y luego también la autoridad maneja la famosa tarifa preferencial que debe de ser aplicable para los adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad. En el caso de personas con discapacidad de 0, los adultos mayores 6 pesos y los estudiantes 8 Pero pues, pesos. ¿cómo subes a una persona en silla de ruedas a un camión de esos? No, es imposible, pero tampoco en los nuevos, ¿eh? Oh, No, tampoco. Tienen que pararse el camión, para bajarse el chofer, montar la rampa y luego empujar a la persona con silla de ruedas, porque la inclinación es tan alta que una persona sola no se sí. puede subir No, eso a ya, través de esa rampa. Esa es la rampa de los actuales, porque no son piso bajo. eso ya hace más de 15 años que, por ejemplo, un Estados Unidos ya no lo hace. No, México, no tenemos que irnos a Estados Unidos, León, Guanajuato, Mérida, Yucatán, Ciudad de México y Guadalajara, la Ruta Roja, no necesitas eso, te Como subes. seres humanos, pienso que siempre deberíamos ver primero por las personas de discapacidades diferentes y por las personas de tercera edad. Las personas con discapacidad, es fundamental que se les dé, es un principio de igualdad. El derecho humano a la movilidad, cuando logremos tener un sistema de transporte público colectivo eficiente, va a ser un principio de igualdad, es un principio de justicia social. Claro. Sí, porque eso implica de que la persona con discapacidad puede moverse ella sola, porque hay que aclarar, la accesibilidad en un sistema de transporte público no se basa en que tenga rampas, no, se basa en que la persona con discapacidad sea autónoma y no necesite de nadie para poder subir el camión y poder bajar del camión. Claro, Eso es autonomía así es. y es lo que persigue la accesibilidad, algo que no tienen los camiones de ahí vamos, porque el chofer se tiene que parar, tiene que montar la rampa, tiene que ayudar a la persona a subir en silla de ruedas, luego inmediatamente tiene que desmontar la rampa, volver a poner en su lugar, regresarse y continuar. Y también un trato humano por parte de los choferes, porque Yo, pues también sí, tiene mucho que ver, ¿no? no, los choferes, yo estoy de acuerdo, yo sé perfectamente que son groseros, maleducados, no tienen capacitación, sí. Nada más que no olvidemos cuál es No es su forma de trabajar. sí, claro. Es una forma de trabajar completamente esclavizante y yo creo que lo que tenemos que ver también de que esto ha sido permitido por la autoridad y los concesionarios. En ese punto también podríamos, o más bien ustedes como el colectivo, ver por ellos, ¿no? Tratar de hablar con ellos, o se ha acercado a ellos. Nos hemos acercado, ellos más que nosotros acercarnos, ellos se han acercado a nosotros, los choferes, Eso es bueno. los mismos concesionarios, porque lo que les decimos que tienen que luchar primeramente porque tengan las prestaciones laborales. Los concesionarios también tienen que cambiar, tienen que ver al usuario como un cliente, porque lo han visto nada más como el que, aun cuando esté el carro feo, te subes. Entonces, ¿para qué lo arreglo, no? El principal responsable, al fin de cuentas, es la autoridad porque él concede la concesión y la Exactamente. autoridad tiene que Sí. exigir al concesionario. Es como el caso del tren. No hay semáforos ferroviarios. ¿De quién es la responsabilidad? Del concesionario, de Kansas City Southern. Pero Kansas City Southern, ¿quién le va a jalar las orejas? Pues el gobierno federal. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno federal? Jalarle las orejas a Kansas y que en todos los cruces donde se tenga que cruzar la vía tenga semáforos ferroviarios. Pero también nosotros cuidarlos. Exactamente. ¿Verdad? Pero aquí la cuestión es que la autoridad no hace lo conveniente, son omisos. Y los concesionarios, ante la falta de supervisión, pues son bien cómodos, unos abusivos los concesionarios. La gran mayoría de los concesionarios abusan de sus choferes. Sí. ¿Y ya choferes groseros? Sí. Es explicable. Con jornadas a ver, quien trabaje 14, 15 horas al día, Sí. yo le preguntaría cómo estaríamos nosotros si trabajamos esas horas. Claro. No creo que de buen plan, No. no creo que en buen plan, pero No, pues sí, también igual todas las personas que se suben vienen de una jornada de y 8, así es. 14 horas. Y entonces nos están dejando la autoridad de manera maliciosa que nos peleemos choferes Con y usuarios. usuarios. Sí. Qué canijos, ¿no? ¿No? Pues Pues a lo fácil, ¿no? porque hacen lo fácil, no hacen lo correcto. Esa es Exactamente. la gran bronca. Exactamente. Amigo, pues me dio mucho gusto. Igualmente, mi estimado Como Cristian. siempre, aclarándonos muchas dudas No, no, acerca no. de este tema. Y pues sabes que aquí estamos, cuentas con nuestro apoyo. Y ojalá Igualmente. que siempre que te invitemos para que nos des un resumen de lo que está pasando,
tengas ese tiempo para nosotros. No, lo tienes y de antemano, pues feliz año. Feliz año. Lo Feliz mejor año. de lo mejor. Obviamente que haya mucho dinero y mucha salud, porque salud sin dinero es muy feo. Entonces, que Sí. las dos cosas estén, ¿verdad? Feliz año 2026 y que el derecho humano a la movilidad lo logremos el siguiente año, lo Esperemos podamos ejercer. que así sea. Gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego.